La siguiente charla es infecciones transmitidas por artrópodos. Esta plática nos la presentará la doctora María Samantha Elizabeth García Muñoz. Ella es pediatra infectóloga egresada del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente radica en la ciudad de León, Guanajuato, en donde se encuentra encargada de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en Cristos Muguerza, Hospital Altagracia. Adelante, Sam. Muchas gracias. Hola doctora, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. No sé si ahí se ve bien la pantalla. Sí, se alcanza a ver muy bien. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a ver, continuando con los highlights en parasitología, infecciones transmitidas por artrópodos. Bueno, como a manera de introducción tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas. Pues teniendo que la carga de esas enfermedades es mayor obviamente en las zonas tropicales y subtropicales y afectan desproporcionadamente pues a las poblaciones más pobres. Esto también se ve influido por los cambios a nivel ambiental, poblacional y social. También que estos pues van a contribuir a la proliferación y la difusión de los vectores y por consiguiente de las enfermedades que portan y transmiten. En cuanto a la epidemiología, pues el día de ayer vimos que dengue, chikungunya y Zika son las principales infecciones pues transmitidas por artrópodos y vamos a ver el día de hoy malaria, Chagas y Leishmania, que son las que siguen y como vemos, México está en el lugar número 12, lo cual pues no es nada despreciable. Entonces, tenemos que la leishmaniasis pues va a ser transmitida por flebotomos, malaria por mosquitos del género Anopheles y la enfermedad de Chagas por triatóminos. Entonces vamos a comenzar con leishmaniasis. En cuanto a la epidemiología, es un importante problema de salud en 4 regiones ecoepidemiológicas del mundo. Una de ellas, pues, es las Américas, seguida de África Oriental, África del Norte, Asia Occidental y Sudoriental. En América se encuentran 15 de las 22 especies de Leishmania, las cuales son patógenas para el hombre, y 54 especies de diferentes vectores potencialmente involucrados en su transmisión. Para la clasificación, pues tenemos que saber que dependiendo del lugar en donde estamos, las especies van a ser distintas. En el viejo mundo, lo que es Asia, África y Europa, las especies más frecuentemente implicadas son Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania etopica, infantum y donovani. Y en el Nuevo Mundo, en América, tenemos Leishmania mexicana, amazonensis, brasilensis, panamensis y Infantum o Chagassi. Entonces, como ya comenté de manera inicial, se va a transmitir por la picadura de flebotomos hembra infectados de los géneros Flebotomus y Lutzomia. En el Nuevo Mundo tenemos a la mosca hematófaga Lutzomia y en el Viejo Mundo a Flebotomus. En cuanto a la presentación clínica, las distintas especies de Leishmania causan diferentes manifestaciones clínicas que van a variar en severidad. Puede ser desde lesiones cutáneas autolimitadas hasta una enfermedad visceral grave que pueda causar la muerte. En cuanto al ciclo vital de Leishmania, tenemos que de manera inicial el flebotomo hembra infectado va a inyectar el parásito en su estado de promastigote en la piel del ser humano. Los promastigotes son fagocitados por los macrófagos y se transforman en amastigotes. Estos se multiplican en su interior e infectan otras células fagocíticas mononucleares. Por su parte, el flebotomo se va a infectar al ingerir células infectadas durante la ingestión de sangre en el huésped. Y posteriormente, en el intestino del flebotomo, los amastigotes se van a transformar nuevamente en promastigotes y otra vez inicia el ciclo.
En cuanto al periodo de incubación, va a depender del tipo de leishmaniasis a la que nos estemos enfrentando. La leishmaniasis cutánea va desde 2 semanas hasta 2 meses, la leishmaniasis visceral de 3 a 9 meses y la leishmaniasis mucocutánea puede tener un periodo de incubación largo de hasta 2 años. Vamos a ver cada una de ellas. La leishmaniasis cutánea, pues generalmente el sitio de inoculación va a estar caracterizado por una pápula que después va a progresar a una placa o nódulo y generalmente se va a ulcerar. Estos pueden resolver en meses dejando cicatriz sin ningún tratamiento. La localización siempre va a ser en sitios expuestos a la picadura, obviamente. Y en nuestro país pues tenemos muy conocido la úlcera del chiclero, que es por Leishmania mexicana. Entonces, estas personas que sobre todo viven en la selva, pues tienen estas lesiones y a veces no reciben el tratamiento adecuado. Puede ser lesiones solitarias o pueden ser múltiples. Y en cuanto a la forma crónica recidivante, esta va a ser causada por Leishmania trópica y va a generar pápulas en la periferia de la cicatriz de la úlcera previa. La forma difusa va a ser por Leishmania atópica, Leishmania mexicana o amazonensis, y esta va a causar múltiples pápulas o nódulos no ulcerados que afectan la mayor parte de la piel. Aquí va a haber numerosos parásitos, va a tener el paciente un aspecto leonino y la afectación mucosa es frecuente. Entonces les presento estas imágenes en donde les comento nuevamente que puede haber una pápula o nódulo eritematoso, que el crecimiento de esta pápula va a ser progresivo y se va a ulcerar en las zonas expuestas. Como les decía, puede ser una o pueden ser múltiples y también es importante comentar aquí que adquieren este aspecto que ya les decía como fases leonina por las lesiones que tienen, porque no solo puede ser una, pueden ser muchas, incluso en la cara. En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, esta se va a dar por diseminación hemática o linfática. En los países endémicos la prevalencia es del 20%. Esta va a ser por Leishmania brasilensis, amazonensis, cuyanensis y panamensis. Las mucosas más frecuentemente afectadas van a ser la nasal y la oral, y la orofaringe y la laringe con posible afectación del cartílago y las cuerdas vocales. Puede haber casos fatales que condicionen lesiones desfigurantes y puede ser potencialmente mortal. En cuanto a la leishmaniasis visceral, pues se va a caracterizar por fiebre recurrente. Lo más importante aquí va a ser la esplenomegalia. Puede haber hepatomegalia y pérdida de peso. Esto es por acumulación de parásitos en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Puede causar supresión medular, hemólisis, secuestro esplénico, anemia severa, ictericia, ascitis y disfunción hepática, así como trombocitopenia. Esta pues tiene una alta mortalidad si no damos tratamiento, que va desde el 70 hasta el 90%, y la mortalidad con tratamiento se reduce al 10%. Hay mal pronóstico cuando el paciente tiene coinfección con VIH o tuberculosis, y hay casos reportados de síndrome hemofagocítico secundario a leishmaniasis. Y tenemos este síndrome que se llama Poscalazar. Este síndrome se presenta en pacientes que fueron tratados de una leishmaniasis visceral generalmente grave y les causa estas lesiones hiperpigmentadas en la piel. Para el diagnóstico, pues se puede hacer por histopatología, por biopsia, aspiración de los órganos afectados. Se van a observar en el microscopio los amastigotes. Si se realiza en médula ósea y vaso, perdón, la sensibilidad es del 70% y la especificidad es muy alta, del 96%. Sin embargo, hay que considerar que hay riesgo de hemorragia. El cultivo que se utiliza es el Novi magnilicol. El crecimiento es lento de 2 a 4 semanas
Y también se puede hacer el diagnóstico pues por técnicas moleculares, por PCR. Aquí pues vamos a ver específicamente la especie. La sensibilidad y la especificidad pues son muy elevadas. Y también se puede hacer el diagnóstico por serología con una buena sensibilidad de 94% y especificidad del 100%. Sin embargo, aquí es importante considerar la seroprevalencia y el estadio clínico, ya que desde el 2 hasta el 20% de los pacientes asintomáticos con serología positiva van a ser sintomáticos en un año. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de elección son los antiamoniales pentavalentes. El antiamonato, perdón, de meglumina tiene una eficacia del 60 al 80% y en formas graves y viscerales se prefiere la anfotericina B con una eficacia de hasta el 100%. Sin embargo, aquí es importante considerar pues, los efectos adversos. También se puede dar miltefosina y en formas cutáneas leves paramomicina. Bueno, pasando a enfermedad de Chagas, tenemos que es una enfermedad tropical desatendida que también se conoce como tripanosomiasis americana. Esta va a ser causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Este es transmitido por triatominos. Aquí les puse una imagen de la chinche. Hay más de 50 que pueden tener el parásito y estos se van a alimentar de noche. Por año, más de 8 millones de personas se infectan por el Trypanosoma cruzi y de estos lo importante es que el 30 al 40% va a desarrollar miocardiopatía o complicaciones gastrointestinales. Esto es porque, como les decía al principio, pues las zonas más afectadas son las zonas pobres. Entonces, muchos de estos pacientes no se atienden y evolucionan a formas crónicas graves. En cuanto al ciclo vital de la enfermedad de Chagas, pues tenemos que el triatomino se va a alimentar de sangre. Al alimentarse, por sus heces va a expulsar los parásitos y entonces a nosotros al rascarnos la lesión nos vamos a inocular el parásito pues en la sangre. Entonces, ya los tripomastigotes van a penetrar las células y se van a convertir a mastigotes estando ya dentro de la célula. Después se va a liberar otra vez el tripomastigote y puede infectar otra célula. Cuando el triatomino ingiere sangre de una persona que pues tiene la parasitemia, va a adquirir el parásito y así es como se va a contagiar. Entonces, en el intestino proximal, se convierten a epimastigotes y se multiplican en el intestino medio para después convertirse a tripomastigotes metacíclicos, que es la forma infectante, en el intestino inguinal, en el recto, porque por ahí lo evacúan y lo van a inocular en la piel. En cuanto a la presentación clínica, que la cédula atenta el sitio original de la inoculación y puede estar también en la cara llamándose signo de Romaña. Perdón, ¿sí me sigo escuchando? ¿Hola? Sí, Ah, sí, perdón, Sam, muchas gracias, doctora. Es que como sí que te se cortó. escuchamos. Ah, listo, Sí. gracias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos fiebre que rara vez es mayor de 40 grados centígrados, pero puede ser persistente durante varias semanas. Va a haber malestar general, linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia y raro, ya cuando se complica, puede haber miocarditis aguda en el 30% de los casos, con una mortalidad del 2 al 3%. Puede haber también meningoencefalitis, que es muy rara, pero la mortalidad es superior al 50% y también se puede complicar con megacolon o megaesófago. Y en cuanto al Chagas congénito, va a ocurrir en 1 a 10% de los hijos de madres infectadas. La mayoría van a ser asintomáticos. Sin embargo, los síntomas, si se presenta, son bajo peso al nacer, hepatoesplenomegalia, miocarditis y meningoencefalitis. Se puede presentar con crisis convulsivas.
En cuanto al diagnóstico, pues en la fase aguda se recomienda gota gruesa y técnicas de concentración con tinción de Giemsa. Y también se pueden utilizar técnicas moleculares y cultivos especiales. En la fase crónica, la sensibilidad de la PCR y los cultivos es pues alrededor del 50%. Y aquí se recomienda mejor realizar serología, inmunofluorescencia indirecta y ensayos de inmunoabsorbencia. Es importante mencionar que siempre se necesitan dos pruebas diferentes para hacer el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos el bencinidazol y el nifurtimox. Ambos son teratogénicos, sin embargo, tienen una buena absorción gastrointestinal y son activos contra tripomastigotes y amastigotes. La duración del tratamiento va a ser de 60 a 90 días y la tasa de curación va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente. Si se encuentra en la fase aguda, la tasa de curación es muy buena, del 60 al 85%. Si es una enfermedad crónica, va a ser mayor al 90%. Y si se detecta de manera temprana en la crónica, puede ser de hasta el 60%. Sin embargo, va a disminuir a medida que pasa el tiempo. Y ya para concluir, vamos a hablar de malaria, generalidades. Sabemos que malaria pues, es una enfermedad producida por Plasmodium. Existen 4 especies patógenas para el hombre: Falciparum, Vivax, malaria y Ovale. Y los vectores más frecuentes que la van a transmitir son mosquitos del género Anopheles, y que pues van a ser las hembras. En cuanto al ciclo vital de Plasmodium, tenemos que el ciclo comienza cuando el mosquito hembra infecta, pica o muerde al hombre para alimentarse, inoculándose en el torrente sanguíneo junto con la saliva el estado esporozoito del parásito o estado infectante para humanos. Por vía sanguínea, los esporozoitos van a llegar al hígado y en las células hepáticas, los esporozoitos se van a desarrollar y multiplicar, transformándose en el estado esquizonte, que tras su rotura libera miles de merozoitos. Entonces se van a liberar al torrente sanguíneo los merozoitos y estos van a ingresar a los eritrocitos. En el caso de las especies de Plasmodium vivax y ovale, los esporozoitos pueden estar en las células hepáticas durante un tiempo sin evolucionar, denominándose hipnozoitos. Pasado un tiempo de meses a años, estos pueden volver a activarse y multiplicarse, y los merozoitos liberados en el torrente sanguíneo van a penetrar el interior de los glóbulos rojos, donde van a madurar y se van a dividir, dando lugar a un número variable de merozoitos que van a salir al torrente sanguíneo y van a invadir nuevos eritrocitos. En esta fase se va a producir pues la manifestación de la enfermedad en humanos y después de 2 a 3 esquizogonias eritrocíticas, algunos merozoitos inician un proceso de gamagonia, transformándose en gametocitos. Estos gametocitos van a ser adquiridos por el mosquito cuando pica o se alimenta de un humano infectado. En el estómago del insecto, los gametocitos quedan libres y se forman los verdaderos gametos masculinos y femeninos. Tras producirse la fecundación, el cigoto formado evoluciona a ocineto, que penetra en el epitelio estomacal y se transforma en un ooquiste, que tras varias divisiones mitóticas y una meiosis libera miles de esporozoitos. Entonces, ya que se liberan los esporozoitos, pues otra vez puede infectar al humano y comienza de nuevo el ciclo. Entonces, dependiendo de la especie, pues va a tener distintas características, sobre todo que vamos a poder visualizar al microscopio. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 3.200.000 millones de personas que se encuentran en riesgo de infección y de sufrir la enfermedad en 97 países. Esto representa una probabilidad de más de 1 en 1000 de contraer malaria en un año. Y la mortalidad pues es muy alta, más de medio millón por año. Esto obviamente es mayor en África, principalmente en África subsahariana, con 90% de todas las muertes debidas a esta parasitosis. En México, las áreas endémicas es Chiapas, justo en la frontera con Guatemala, el sur de Oaxaca, el límite fronterizo de Durango y Nayarit, y Chihuahua, Sinaloa y Durango.
En cuanto a la transmisión, pues no existe transmisión de persona a persona, excepto vertical. Va a ser transmitida siempre por el vector o por transfusión de hemoderivados. El periodo de incubación va desde 6 hasta 30 días. Y en cuanto a la clínica, va a haber síntomas inespecíficos como malestar general, taquicardia, fatiga, diaforesis profusa, que generalmente es después de la fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea, mialgias y artralgias. También se puede acompañar de síndrome anémico, esplenomegalia en el 20% y puede haber ruptura esplénica, puede haber síndrome ictérico y si la parasitemia es mayor del 5 al 10%, pues puede haber malaria complicada con CID, falla renal y hepática, alteración del estado de alerta y síndrome de dificultad respiratoria. La recaída se puede dar 3 a 5 años después de la infección primaria por esta presencia de formas hepáticas latentes que son los hipnozoitos que les comentaba en el ciclo vital. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Alteración grave del estado de alerta. Los pacientes pueden progresar a coma. El hematocrito menor a 15% por la parasitemia tan importante. Falla renal aguda, edema agudo pulmonar, hipoglicemia, hemorragias espontáneas y puede haber datos de choque hipovolémico. ¿Qué más podemos encontrar en el laboratorio? Anemia, trombocitopenia, elevación de transaminasas, elevación de azuados, los tiempos de coagulación prolongados y para el diagnóstico pues, vamos a hacer frotis y gota gruesa. ¿Cómo se va a hacer esta prueba? Se van a colocar de 1 a 3 gotas en un portaobjetos de sangre directo del paciente, se va a desfibrinar de 1 a 2 minutos, se deja secar, después se tiñe con Kiemsa, se lava y se seca y se va a ver al microscopio, la sensibilidad es del 50% y vamos a ver lo que les comentaba dependiendo de la especie. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que la cloroquina se puede dar excepto para Plasmodium falciparum. Es un buen gametocida hipnozoitocida. Tiene también acción antipirética y la primaquina también es un buen gametocida y este nos puede servir como profilaxis para Plasmodium vivax y falciparum. Se da con cloroquina en tratamiento por infección por Plasmodium vivax u ovale. Y la mefloquina es un esquizonticida, perdón, larga vida media, y este también lo podemos utilizar como profilaxis y durante el embarazo. Y la artemisina está recomendado para Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, sobre todo en África. Entonces, en malaria severa vamos a dar siempre IV, de preferencia el artesunato y quinidina. Si la parasitemia es mayor al 10%, está indicado una exsanguinotransfusión. Actualmente está indicado el tratamiento combinado con cloroquina y primaquina los 3 primeros días, continuando con primaquina de 4 a 14 días. Y aquí es importante considerar que puede ocasionar hemólisis y para tener cuidado en pacientes con deficiencia de 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. A pesar de que estén estas recomendaciones, pues uno siempre debe individualizar el tratamiento dependiendo del paciente donde haya adquirido la infección. Entonces, actualmente se dispone de una combinación de artesunato y mefloquina en una sola tableta para el tratamiento de falciparum no complicado, pero como les digo, se debe individualizar. Y ya por último, pues la profilaxis, ¿qué está indicado? La cloroquina sí se puede utilizar como profilaxis, pero tendría que ser una zona sin resistencias como Centroamérica o Haití. El Proguanil, zona con moderada resistencia a cloroquina, se puede utilizar la mefloquina ya cuando hay resistencia a cloroquina, así como la tobacuona con el Proguanil. Y la doxiciclina, aquí en zonas de multiresistencia como Tailandia, Camboya y Myanmar. Esto es importante considerarlo, sobre todo pues en los viajeros. También podemos utilizar primaquina, donde coexisten Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sam. Vamos a finalizar este módulo. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas.
Tenemos hasta este momento dos preguntas. Si alguien más quisiera hacernos llegar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat para que la puedan responder nuestros panelistas. La primera pregunta es, hablando de amibiasis, si reportan en un coprocultivo con quistes de entamoeba histolítica, ¿se debe de dar tratamiento? No sé si esté por aquí la doctora Andy. Hola, sí estoy aquí. Sí, Perfecto. contestando esta pregunta, pues hay que recordar que los quistes pues son las formas infectantes. Entonces, primero hay que valorar si el paciente tiene síntomas o es un portador asintomático. Si tuviera síntomas, lo que les comentaba es que se recomienda que se dé un agente intraluminal asociado a un nitroimidazol como el metronidazol, que es una amebicida. Y si es portador asintomático, pues al estar excretando quistes, perdón, pues puede infectar a otras personas. Entonces aquí lo recomendado es que sí se dé tratamiento, pero con un agente intraluminal solamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nuestra segunda pregunta, y creo que va más en relación con la doctora Dianita o con la doctora Moni, ¿se debe de recomendar de manera preventiva el uso de antiparasitarios? Y de ser así, ¿con qué frecuencia debe de ser indicada? Hola, buen día. Sí, efectivamente, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sí recomiendan el uso de antiparasitarios de manera preventiva, sin embargo, no para todas las personas. Por supuesto que estamos hablando de grupos poblacionales de riesgo. En este caso serían los pacientes preescolares, los escolares, mujeres en edad fértil y, por ejemplo, personas que viven con VIH o también las personas que trabajan en la agricultura, personas que trabajan con animales, se recomienda el uso preventivo de, por ejemplo, de albendazol. La frecuencia va a variar dependiendo de la prevalencia que haya de el mintiasis en la zona que se esté tratando. Puede ser una o dos veces al año, pero solo en estos grupos de riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe de realizar coproparasitoscópicos de rutina? No están indicados los coproparasitoscópicos de rutina generalmente. Estos sin ninguna indicación médica. Generalmente estos se sugieren nada más en caso de que se esté sospechando, aunque hablando propiamente de control de niños sanos, generalmente una vez al año se podrían pedir, pero en caso de que mencionaba la doctora, en caso de que sea una zona de alta prevalencia. Doctora Jocelyn Carmona, no está activado su micrófono. Gracias, Moni. En relación a la pregunta, perdón, de cada cuánto tiempo se debe realizar coproparasitoscópicos, ya se respondió. Nos preguntan, ¿en zonas de alto riesgo es recomendable la desparasitación profiláctica? Como ya lo comentó la doctora Moni hace unos momentos, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana de la Salud recomiendan la desparasitación en zonas de alta prevalencia y específicamente en esta población de riesgo, como ya lo mencionaron, nos hacen la misma pregunta en personas de alto riesgo, ¿qué antiparasitario debemos dar de manera profiláctica? Bueno, como ya habíamos comentado, los antiparasitarios que se dan de manera profiláctica son principalmente para los metazoarios, que son
los helmintos, los pluricelulares. En este caso, un antihelmíntico como el albendazol o el mebendazol son los indicados y la frecuencia va a ser de 1 a 2 veces al año, dependiendo de la prevalencia que haya en la zona. Muchas gracias, doctora. ¿Está indicado el uso de desparasitantes de rutina en niños menores de 2 años? No, en niños menores de 2 años no, principalmente por los mecanismos de acción que tienen los antiparasitarios y los efectos adversos que estos tienen. Los organismos internacionales consideran los grupos poblacionales de riesgo a partir de la edad preescolar, en este caso niños de 3 o 4 años en adelante. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿considerarían alto riesgo las guarderías, el que acudan a una guardería? Bueno, en el caso de las guarderías, claro que es un factor de riesgo para múltiples, tanto infecciones como infestaciones, pero en este caso no estaríamos hablando de parásitos, por ejemplo, de tipo helmintos, a menos que sea una guardería que no esté regulada por los organismos de salud, que no tenga buen saneamiento de agua, que no tenga control en el manejo de los alimentos. En este caso, por ejemplo, los pacientes tienen riesgo de adquirir cuadros de gastroenteritis, por ejemplo, por norovirus o por otros microorganismos distintos a los parásitos, pero como tal, un factor de riesgo para parasitosis pluricelulares no se considera en este caso. Perfecto. Y tenemos, ya se respondió en el otro chat de desparasitación en menores de 2 años y nos preguntan ¿qué tan recomendado es la nitazoxanida como antiparasitario profiláctico? Lo que, lo que promulga la Organización Panamericana de la Salud sugiere que los indicados en este caso serían albendazol y mebendazol, que realmente son los más disponibles en en todas las áreas, incluso de bajos recursos. Entonces, la Organización Panamericana sugiere específicamente albendazol y mebendazol como primera línea. Muchas gracias. Tenemos otras 2 preguntas. Nos hacen llegar, ¿qué edad ha tenido el paciente más chico? ¿Qué tipo de parásitos ha tenido? Y el tratamiento que ha escogido. Me imagino que esto es hablando de la experiencia en cuanto a cada uno de nuestros panelistas de estas preguntas en específico. Pues bueno, hablar de casos clínicos es algo bastante extenso. En este caso, pues tenemos la experiencia propia en el haber diario en los hospitales, pero también los reportes de casos clínicos. Por ejemplo, un pacientito de 8 meses de vida que presentaba una teniasis debido a que la abuelita tenía una tenia adulta y bueno, la abuelita es la que preparaba los alimentos al bebé que estaba iniciando justamente su alimentación complementaria. Entonces, estaba contaminados los alimentos con los huevecillos y en este caso también el pacientito consumía carne mal cocida por la abuelita y este bebito de 8 meses de vida presentó pues esta parasitosis. Y es difícil la cuestión del tratamiento porque la mayoría de los antiparasitarios no están aprobados en pacientes menores de 4 años, incluso menores de 2 años de vida. Sin embargo, aquí se evalúa pues el riesgo-beneficio y el paciente finalmente debe de obtener el tratamiento que se le daría a un niño, ya sea en edad preescolar o en edad escolar.
Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿A un coproparasitoscópico con quistes de Endolimax nana y síntomas gastrointestinales debería de darse tratamiento o qué es lo que buscamos? ¿Alguna? Doctora Moni, doctora Dianita, en relación a los quistes de Endolimax nana, como con síntoma gastrointestinal, ¿debe darse tratamiento? Tendrá que, ay, perdón, tendrá que individualizarse cada caso. Sin embargo, generalmente los quistes de Endolimax nana no son patogénicos. Ahí tendría que primero descartarse alguna otra causa que esté causando los síntomas intestinales, alguna coinfestación, alguna coinfección, pero generalmente no se tratan ya que no son patógenos. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Creo que en general, y respondería varias de las preguntas que nos suelen hacer, es que está bien definido cuáles son los agentes parasitarios que ocasionan infección y cuáles son no patógenos. Y a pesar de que en ocasiones tenemos aislamientos de estos quistes de manera o incidental o buscando síntomas o por síntomas gastrointestinales, la realidad es que no deberíamos de darle una causa a un patógeno o a un germen que sabemos que no va a ocasionar síntomas. Creo que eso es lo más importante en relación a lo que ya comentaba la doctora Diana. Nos preguntan qué tan frecuente es encontrar en la consulta de niño sano pacientes con talla baja por parasitosis. Creo que ahorita, salvo lo que opinen nuestros panelistas, pero la realidad es que dependiendo, creo que la prevalencia y la zona en la que nos encontremos, en zonas de alta endemicidad, evidentemente va a ser muchísimo más frecuente, pero en zonas urbanas, conurbadas, la realidad es que es muy poco frecuente. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esto? Sí, coincido contigo, Jos. No sería como de los principales abordajes de talla baja, a menos que sí nos encontremos en una zona de alta incidencia o que se cuente con el antecedente de que algún familiar tuvo o es portador de algún tipo de estas infecciones. Se podría dar el abordaje por ese lado, pero generalmente y en zonas urbanas no sería una de las principales causas a abordar o no tan frecuentemente observado. Perfecto, nos hacen otra pregunta. ¿La etapa calcificada de la neurocisticercosis tiene un mal pronóstico? Esa es una muy buena pregunta y bueno, es variable. Por supuesto que va a depender de, uno, la cantidad de calcificaciones que presenta el paciente, dos, la localización de estas calcificaciones y más que tener buen o mal pronóstico, estamos hablando de la morbilidad y de las secuelas que esto genera. De hecho, la neurocisticercosis se considera una de las principales causas de, aquí en México, en nuestro país, que es endémico, de cefalea crónica severa, intermitente, y de epilepsia de inicio tardío, así como de epilepsia de difícil control. Entonces, más que nada es ver las secuelas que puede tener esto, más que como tanto la mortalidad. Por cuestiones de tiempo, vamos a terminar con una última pregunta. Nos preguntan, ¿qué tan recomendable es el uso de purgantes o purgas en niños escolares, ya que es común en ciertos grupos de la sociedad la utilización de estos? Pues no, definitivamente no están indicados, no hay pues ninguna asociación u órgano que lo sugiera, no están indicados.
Perfecto, y nada más, nosotros como personal de salud no somos personal de riesgo. Nada más en relación a una pregunta que nos hicieron. Eh, Sin más, esto se finalizaría nuestro módulo de parasitosis. Muchísimas gracias a nuestras 4 panelistas, muchísimas gracias por su tiempo, la oportunidad de estar con nosotros, a todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestro siguiente módulo. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias al equipo de parasitología. La verdad es que estuvo muy enriquecedor. Si tienen algún problema para escucharme, avísenme, por favor.